Queridos hermanos, me han pedido, pueden sentarse, me han pedido que les hable sobre los sacramentos, cómo Dios actúa en nosotros a través de los sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, ¿para qué sirven? ¿Por qué la iglesia los tiene? Simplemente decirles que Dios ha querido crear el mundo y cuando lo creó y dejó al hombre en el paraíso, vino el diablo, engañó, mintió a Eva, la hizo pecar. Eva contagió a Adán de esa enfermedad del engaño. Los dos pecaron, perdieron el paraíso. Y entonces se hizo falta que viniese el Salvador, Jesucristo. Pues decía ya, el diablo engañó a Eva, engañó, mintió. Necesitaba un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Y por eso Él viene a decir, yo soy el camino, la verdad, en contraposición al diablo mentiroso que engañó a Eva. Ahora viene Cristo, no a engañar, a decirnos la verdad. Y al decirnos la verdad, entonces se convierte en camino y se convierte en vida. Allá con la mentira, el diablo le robó la vida a Adán y a Eva. Ahora Cristo con la verdad nos devuelve la vida, que nosotros tengamos vida. Pero necesitamos conocer la verdad. Cristo Jesús, para que la verdad llegara hasta nosotros, nos dejó la iglesia. Y está escrito, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que Dios dejó la iglesia, columna y base de la verdad. ¿Por qué? Porque si el diablo atacó a Adán y a Eva con la mentira, entonces Cristo viene a salvarnos de esa mentira que nos lleva a la muerte, nos lleva al pecado, a la desobediencia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él viene, pero podríamos nosotros decir, bueno, Cristo vino, murió y se fue. ¿Y cómo sé yo qué dijo Él? ¿Y cómo sé yo si Él dejó, por ejemplo, los sacramentos? ¿Cómo sé yo? Entonces cuando se hace necesario leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, venga, cualquiera de los dos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? O sea que Dios tiene una sola iglesia, el Dios viviente tiene una sola iglesia. ¿Para qué dice Pablo a Timoteo que fundó Dios esa iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Para que sea columna y baluarte de la verdad. Entonces funda la iglesia Dios para que usted y yo estemos seguros de estar en la verdad. De allí entonces cuando usted y yo hemos escuchado que la iglesia es sacramento universal de salvación, porque en ella Cristo dejó la verdad. Esa verdad que nos va a llevar a nosotros la salvación. Esa verdad que no nos va a permitir que el diablo nos engañe. Entonces Cristo dejó la iglesia que va a proteger la verdad de Cristo, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo. Y esa iglesia, ¿por qué la dejó? Porque Jesús, que es Dios, sabía que con el paso del tiempo, a lo largo de la historia, iban a aparecer muchas personas enseñando mentiras como el diablo, que le enseñó a Eva mentira y la hizo pecar. Entonces Jesús dejó como fundamento de la verdad, como garantía de la verdad, la iglesia. Esto traducido en castellano significa cuando usted está confundido y no sabe a dónde agarrar, y usted dice, unos afirman una cosa, otros afirman otra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para qué fundó Dios la iglesia? Para que sea columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay confusión, yo voy a la iglesia y pregunto qué enseña la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Y lo que diga la iglesia, que tiene 2000 años, pues eso es lo que yo creo. Porque ¿para qué le voy a creer a Petronilo si Petronilo no tiene 2000 años? ¿Para qué le voy a creer a la iglesia de Don Pánfilo si la iglesia de Don Pánfilo lo que tiene son 100 años? ¿Para qué le voy a creer a la iglesia de los evangélicos que lo que tiene son 500 años?
Yo tengo que buscar la iglesia del Dios vivo que lleva 2000 años cuidando, protegiendo la verdad, porque esa es la tarea que Dios le dio, ser columna y baluarte de la verdad, para que cuando usted se encuentre con tantos mentirosos en el camino, y usted diga, ¿y a quién le creo? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? ¿A los adventistas? ¿A los mormones? ¿A quién le creo? Entonces, leí a Primera de Timoteo, para que si tardo sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ya entendí. Voy a ver cuál es la iglesia del Dios vivo. Y para la muestra un botón sencillo. ¿Cómo sé que la iglesia católica es la iglesia de Dios vivo? Sencillo. Vayan a la historia y mire a ver. O pregúntele al celular. Ahorita hay inteligencia artificial y hay Alexandra y hay la otra, Alexa y Siri. Yo lo hice, le pregunté, ¡Siri! ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesucristo en el año 33. ¡Siri! ¿Quién fundó los pentecostales unidos? Carlos Parán. ¡Siri! ¿Quién fundó los mormones? José Smith. Hagan la prueba a ver si es verdad o mentira. O sea, lo tenemos a la mano. Entonces, cuando usted mira, la iglesia católica viene de Cristo, entonces la iglesia católica me va a decir a mí la verdad. Para eso fundó Dios la iglesia, para que sea columna y fundamento de la verdad. Ahora, eso está escrito. Repítalo de nuevo. ¿Usted tiene otra traducción como lo dice? ¿Lo tiene? Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios. ¿Una o varias? Porque puede decir el protestante, ahí dice cualquier iglesia. No, ahí no dice cualquier iglesia. Pongan la lupa para ver otra vez. Que es la iglesia. No, otra vez. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia del Dios vivo. No le llevamos nada a los evangélicos. No le llevamos nada. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia, entre los católicos y los protestantes? Que los protestantes están en una iglesia que fundó Pánfilo o que fundó Petronilo. Y los católicos estamos en la iglesia del Dios vivo. No le llevamos nada. La persona inteligente dice, prefiero estar en la iglesia católica. El que es tonto dice, es que en la iglesia católica me tratan muy mal. Me miran feo. Me sacan la lengua. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que en la iglesia católica es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Y el diablo me quiere espantar de la iglesia católica sacándome la lengua. ¿O no? Y entonces para un evangélico, vente para la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque ahí se siente bonito. Pero ya va un momentico, quite eso. ¿Es la iglesia del Dios vivo? Entonces, ¿por qué que allá me tratan bien? Pero bueno, ¿qué les pasa? Use la inteligencia que Dios le dio. No es donde ustedes se sientan bien, donde lo traten bien. Es en la iglesia del Dios vivo, porque esa iglesia del Dios vivo es pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Si yo estoy en esa iglesia, estoy seguro que no estoy engañado. Estoy seguro que tengo la verdad. Y entonces es ahí cuando comenzamos el tema de hoy, los sacramentos. ¿Por qué los sacramentos? ¿Para qué sirven los sacramentos? ¿Ustedes no se dan cuenta que ninguna de las sectas tiene sacramentos? Porque no es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Y en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, existen los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son los misterios de fe. Misterios de fe. ¿Y qué son misterios de fe? Cosas que nosotros no entendemos, porque son misterios, pero que debemos creer en ellos, porque aparecen en las Sagradas Escrituras, y nos lo ha enseñado la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Entonces, los sacramentos son misterios de la fe. O sea, Dios los ha dejado para que usted y yo lo vivamos con fe, y al vivirlos con fe, alcancemos la salvación. Al vivirlos con fe, nos encontramos con Dios. Al vivirlos con fe,
nos unimos a Dios. Al vivirlos con fe, hacemos la voluntad de Dios. Al vivirlos con fe, nos santificamos, alcanzamos la salvación que tanto deseamos. Entonces los sacramentos, llamémoslo de otra manera, los sacramentos son canales, 7 canales de gracias, a través de los cuales Dios nos da a nosotros la salvación. Y eso lo tiene solamente la Iglesia Católica. 2000 años. Y observen que cada secta que llega, lo primero que hace es destruir los sacramentos. Yo no bautizo a los niños. ¿Por qué? Porque va a destruir los sacramentos. No se confiese con un hombre pecador, porque no le importan los sacramentos. La Eucaristía son mentiras, eso es porque no le importan los sacramentos. Y de paso, para engañar al tonto, cualquiera puede casar. Un borracho, un sinvergüenza, un asesino agarra la Biblia y dice: yo soy pastor. Venga, los casos, lo declaro marido y mujer. Y el tonto se va a la casa diciendo: ay, sí, ya me casé. Es una obra de teatro que hacen, como en las novelas. ¿Usted no ha visto novelas donde se casan? Ah, entonces quedaron casados. No, porque es una obra de teatro. Todo lo que Dios dejó para nuestra salvación, los protestantes vienen a destruirlo. ¿Por qué? Porque se les olvidó que estaba escrito que había algo que Dios había dejado que se llama la Iglesia como columna y base de la verdad, para que 2000 años después usted y yo pudiésemos tener una garantía de estar en la verdad, si la queremos buscar, si queremos estar en ella. Si no, pues es problema de nosotros. Y mire, le voy a tratar de dibujar primero en qué consisten los sacramentos. Mire, los sacramentos es la presencia de Dios en la vida de nosotros a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, ahorita lo miramos con la Biblia, solamente se lo voy a dibujar así. El bautismo. En la Iglesia Católica, ¿a qué edad debemos bautizarnos? ¿Y ustedes no son católicos? Desde bebé. Ajá, ¿por qué desde bebé? Porque resulta que Dios quiere estar con el ser humano y actuar con su gracia desde el origen de la vida, desde el comienzo de la vida. De modo que el bautismo, miremoslo a la parte social, así, si quiere. El bautismo es el sacramento de iniciación. Cuando yo inicio en este mundo, inicio de una vez a la vida cristiana, de modo que ya Dios me va a acompañar a mí y me va a adoptar como su hijo desde niño, a través del sacramento del bautismo, para acompañarme a lo largo de toda la vida. Entonces me da el primer sacramento, que es de iniciación. Yo estoy iniciando a la vida, pero también estoy iniciando la fe. Y entonces lo hago desde niño y ahí comienzo. Después, ¿qué viene? La confirmación. ¿Y qué significa confirmar? Cuando usted quedó con el novio, ustedes la mujer, ¿verdad? Quedó con el novio que se iban a encontrar tal día en tal parte para ir a tomar un café. Y de repente el novio le llama y le dice: hey, mi amor, no se le olvide que te espero en tal parte a tal hora. ¿Vas a ir? ¿Qué está haciendo? Confirmando algo que ya existía, pero que ahora quiere para tener más y ponerse en acción. Buscar el carro, buscar la plata, me activo, me pongo en acción. Confirmo para ponerme en acción. Por eso usted verá que la confirmación nos mueve a la acción. La confirmación es para la acción, ¿verdad? Entonces Dios nos va a confirmar a lo largo de la vida. Ya lo agarramos desde niño, la fe. Ahora Dios nos va a confirmar esa fe y nosotros vamos a estar seguros por la confirmación de que no estamos solos, de que Dios nos acompaña. Pero me pego un salto. Si el bautismo es el de iniciación, entonces tiene que haber uno cuando esté cerca la pelona, cuando esté cerca la muerte, que es la unción de los o la extrema unción. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos que esa persona, el final de esa persona sea sin Dios. Si el inicio a este mundo es con Dios a través del bautismo, viene la enfermedad, y la enfermedad es una alerta de peligro, me puedo ir. Entonces yo no me voy a ir sin Dios. La extrema
unción. La unción de los enfermos. Entonces observen que los sacramentos van abarcando cada parte de nuestra vida. Aquí abarca el comienzo y aquí abarca el final. Asegurándome en esos sacramentos que Dios está conmigo, actuando, obrando, porque la finalidad es que toda la vida, desde el comienzo hasta el final, estemos con Dios haciendo lo que Él quiere, sintiendo su cercanía. Pero en el camino de la vida, bueno, la enfermedad lleva cerca a la muerte y es también la opción de los enfermos, es para la enfermedad, asegurándonos que Dios va a estar con nosotros, no solamente en la hora de la muerte, también en los momentos difíciles como una enfermedad. Y que en la enfermedad usted no está solo, que Dios lo acompaña. Que en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, Dios tiene un alivio para ti. Su Santo Espíritu viene a orar contigo a través del ministro y a través de la gracia santificante. Pero no solamente cuando comienza, cuando termina, no solamente cuando está en los momentos difíciles. También cuando usted está enamorado. Cuando usted está enamorado y quiere disfrutar de una pareja, del sexo que Dios le ha regalado. Entonces Dios dice, ya va un momentico, yo también quiero estar disfrutando con ustedes la alegría de haberlos creado y haberles dado el sexo para que lo disfruten. No me saquen a mí en las buenas. Yo voy a estar con ustedes en las buenas y en las malas. No me saquen en las buenas. Quieren disfrutar de la vida, quieren disfrutar del sexo, quieren disfrutar de una compañía a lo largo de su vida, alguien que los ame y quiere amar a alguien maravilloso. Entonces aparece el sacramento del matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? El sacramento del matrimonio, que usted puede disfrutar de una compañía, que puede acompañar de alguien que le tienda la mano, de alguien que le ame, que puede amar a usted. Y sexualmente usted puede disfrutar del sexo, porque los únicos que pueden disfrutar del sexo son los casados. Pero el mundo está al revés, que hoy día los únicos que no disfrutan del sexo son los casados. Que se están odiando y se están separando y ya no quieren nada. Con ese sinvergüenza yo no lo quiero ni ver. ¿Quiénes son los que disfrutan del sexo ahora? Los que viven en adulterio. Los que viven casados por lo civil o simplemente rejuntados. Los novios con derecho, los amigos con derecho, los hombres con hombres, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y lo que Dios quiere, que lo disfruten junto con Él el matrimonio, ay no, eso es muy aburrido. Pero fíjense que Dios lo planificó bien y lo dejó bien organizado en la iglesia. Dios no te niega que lo disfrute y que tenga una amistad y que tenga con alguien que compartir su media naranja en la vida. Dios le regala esa opción. Y por eso está el sacramento del matrimonio, que significa que Dios quiere que también disfrute y Dios quiere estar contigo en las buenas y en las malas. Dios te va acompañando. Pero resulta que en el camino de la vida te vas a equivocar, ¿sí o no? Sí. Entonces dejó el sacramento de la confesión. Porque te vas a equivocar, quieres hacer las cosas muy bien, pero eres humano, eres frágil, eres débil. Y entonces vas a caer, entonces Dios te dice, está bien, te entiendo, yo te creé, yo te hice, yo te formé, yo te entiendo. Te voy a dar una oportunidad, te voy a dar la oportunidad de que te levantes, te voy a perdonar los pecados. Y dejó el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Pero Dios sabe que una persona si no se alimenta, se muere. Y así como nos dejó el alimento corporal, nos dejó el alimento espiritual. Nos dejó su cuerpo y su sangre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces nos dejó un alimento espiritual para que usted y yo comamos todos los días de nuestra vida y tengamos la fuerza espiritual y el contacto con Dios y su gracia que nos salva. Entonces nos damos cuenta que los sacramentos son necesarios en el camino de la vida y que los sacramentos los dejó Dios en la iglesia para estar en los momentos buenos y malos del ser humano, para salvar al ser humano a lo largo de la historia. Y nos falta un sacramento. ¿Cuál es el otro sacramento? Orden sacerdotal. ¿Y qué significa el orden sacerdotal? Que siempre vamos a necesitar a alguien que nos administre los sacramentos. Entonces ahí viene el orden sacerdotal. Alguien que nos sirva la comida, alguien que nos limpie, el sacramento de la confesión, alguien que nos bautice, alguien que nos case. Entonces viene el otro sacramento, alguien que venga cuando yo estoy enfermo y me ponga los santos óleos. Entonces aparece Dios y nos deja,
vamos a dejar de encargados a estos hombres. Y se llama el sacramento del orden. Y mire que 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 lo dibuja de esta manera. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 lo dibuja de esta manera. El que lo tenga. Así pues, Lupita, presten atención lo que es el sacerdote. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. no. Tengamos, no. Dice otra cosa. Téngannos. Sí. Así pues, téngannos. Que la gente nos tenga a los sacerdotes. ¿Cómo? Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Por servidores de Cristo. Que la gente sepa que nosotros somos servidores. Y escuche lo que viene. Y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Ténganos los hombres como servidores de Cristo. Y eso es lo que llama el orden sacerdotal. Administradores. ¿De qué? No, otra vez porque se les olvidó. Léalo completo. Vean pues en nosotros. Escuche, esta traducción como que es más fácil de entender. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo. Que la gente vea en nosotros, los sacerdotes, ¿a qué? Escuchen cómo tenemos que ver a un sacerdote. Por eso el respeto que en la Iglesia Católica se le da al sacerdote. ¿Sí? El respeto que en la Iglesia Católica se le da a un sacerdote. Y yo los felicito porque veo, cuando llegué, el respeto y el cariño que ustedes dieron hacia mí. ¿Se acuerdan las palabras que le dije? Que no eran por mí, por ser yo, sino por ser ministro de Cristo. Y lo que les traía. Pero es que esto está escrito, ¿otra vez? Vean pues en nosotros a servidores de Cristo. Y ustedes me han tratado con todo el amor y con todo el cariño porque han visto en mí un servidor de... Eso es lo que se llama un sacerdote. El ministerio sacerdotal, un servidor de Jesucristo. Que venga un evangélico a decirme que Jesucristo no tiene servidores. Sigue. De las obras misteriosas de Dios. No, otra vez. Y administradores. Ay, ¿por qué se come eso, niña? Se come lo más importante. Miren cómo es el diablo. Le tapó lo que yo quiero que ustedes vean. A ustedes les da risa, pero es verdad. Ella no tenía la intención de no leerlo. Pero el diablo le jugó sucio. Que si yo no supiera lo que dice en la Biblia, entonces el diablo logró su objetivo. Ya, pasó y listo. Pero a mí no me va a engañar. Y por eso yo quiero mostrarles a ustedes lo que dice en la Biblia y no voy a permitir que el diablo nos robe la palabra. Entonces, repítalo, niña, que esta traducción me gusta. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo. A servidores de Cristo. Y esta palabra es la que más me gusta a mí. Y administradores. Administra el sacramento del bautismo, administra el sacramento de la confesión, administra el sacramento de la comunión, administra el sacramento de la unción de los enfermos, administra el matrimonio, administra la confirmación, administra. ¿Administra qué? Todo. ¿Y cómo se llama entonces los sacramentos? De las obras misteriosas de Dios. Obras misteriosas. Por eso los sacramentos son los misterios. Son misterios de Dios. Y los sacerdotes administran las obras misteriosas de Dios. Pregunto, ¿el diablo está de acuerdo con eso? No. Y por eso el diablo nos quiere robar los sacramentos y quiere que nosotros saquemos a los curas del camino. Esos son el diablo con sotana. Ya va un momentico. Y entonces, ¿quiénes son los administradores de los misterios del reino? ¿A quiénes dejó Cristo como servidores? ¿A alguien? Tuvo que haber dejado como administrador. Y si administra, por eso usted verá que en la parroquia, usted va a la parroquia, quiero bautizar a mi hijo, quiero casarme, porque hay uno que administra los misterios del reino. Ahora sí, mirando cómo Dios tiene sus servidores, tiene sus ministros, entonces sí podemos comenzar a ver cada sacramento.
Pero yo le puedo mostrar, por ejemplo, en uno de los momentos de cómo administra los hombres los misterios del reino, porque son hombres, Dios nos ha dejado como administradores de los misterios del reino. ¿A quién? A hombres pecadores como los demás. Y la gente de fe tiene que ver en nosotros esos administradores, esos siervos de Cristo. Que tenemos pecado. Ay, ¿quién no sabe que los curas somos pecadores? ¿Quién no lo sabe? Solo los protestantes. Pero ustedes los católicos saben que los curas son pecadores, ¿o no? Claro. Tonto aquel que quiera juzgar a un cura o lo quiera condenar. Es un problema suyo. Cuando Dios dijo no juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no seréis. Deje el cura, él verá, él tendrá que entregar cuentas a Dios. Usted déjese guiar, déjese orientar, que para eso Cristo mandó al sacerdote para que nos guíe y nos oriente. Y si él hace todo lo contrario, pregúnteme si me importa. Él es administrador de los misterios del reino y él tiene que cumplir esa tarea y yo tengo que mirarlo como siervo de Cristo. Repítelo por última vez, no la molesto mal. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. Está escrito. El problema de nosotros hoy día, y por eso yo estoy aquí con paciencia predicando la palabra de Dios, es que se nos olvidó leer las Escrituras. Es que nadie nos ha enseñado a leer las Escrituras. Es que no le hemos dado importancia. Es que nadie nos motiva a leer las Escrituras. La mayoría de católicos no sabe buscar capítulos y versículos. No sabe leer la Biblia. Y entonces cuando viene un evangélico, lo primero que hace el evangélico es, ven y te enseño a leer la Biblia. Entonces el católico dice, hasta ahora conocí la verdad. ¿Por qué? Porque hasta ahora alguien me está enseñando a leer la Biblia. Lo que no sabe que ese protestante le está enseñando a leer la Biblia, pero luego se la está enseñando a leer mal, interpretando las Escrituras torcidamente, cuando la única que tiene la tarea de ser columna y base de la verdad es la iglesia del Dios vivo. Columna y base de la verdad. Por eso yo quiero que ustedes miren lo que es los sacramentos que Dios ha dejado. Comencemos por el primero, el bautismo. ¿Y eso aparece en la Biblia? Claro que sí aparece en la Biblia. Claro que sí aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia que el sacramento del bautismo nos da gracias espirituales, nos conecta con Dios, nos une a Dios y que es desde el principio. No más nacemos, ya podemos conectarnos con Dios. Tenemos esa dicha nosotros. Miren lo que dice Pablo, le dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 27, 28 y terminamos con el 29. Gálatas 3, 26. Venga, el que lo tenga. Escúchenlo. Pues todos sois hijos de Dios. Atención. ¿A ustedes no les llama la atención o no les dice nada ser hijos de Dios? ¿Les emociona o no les emociona? ¿Es algo bueno o es algo malo? Bueno, mire, eso es un regalo que Dios nos da a nosotros. El ser hijo de Dios es un regalo. Hasta ahora sabemos que somos hijos de papá y mamá. Usted me pregunta a mí, ¿y quién es su papá y quién es su mamá? Pues mi papá, don Alfonso Jaime. Y mi mamá, doña Isabel Jaime. Sí, pero esos son los padres terrenales. Los padres de arriba del cielo. Mi Padre Dios y mi madre, la Santísima Virgen. ¡Qué caché! ¿Verdad? Tengo padres en la tierra y tengo padres en él. Los protestantes son huérfanos del cielo. Solo tienen padre, pero no tienen madre. Son desmadrados. No tienen madre. Pero bueno, aquí lo importante es ver que el ser hijo de Dios es un regalo. Todos son hijos de Dios. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué gran regalo! Pónganse a pensar por un momento, que a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Pero pónganse a pensar por un momento. ¿Será una dicha ser hijo de Dios o no? ¿Vale la pena ser hijo de Dios o no? Y si yo me considero hijo de Dios, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cómo tiene que ser mi trato para con Dios? ¿Debo amarlo? ¿Debo respetarlo? ¿Debo obedecerle? ¿Es mi Padre? Ahora, segundo, si Él es mi Padre y yo soy hijo de Dios, ¿será un Padre malo o un Padre bueno?
¿Se preocupa por mí o no se preocupa por mí? ¿Me ayuda o no me ayuda? Hay una canción que dice, yo canto bonito pero se me escucha feo. A mí qué me importa, de todas maneras canto. Hay una canción que dice, Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Y si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Pues ni un instante Él me deja de cuidar. Mi vida suya es cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con su infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Ya ves con qué primor cuida Dios de una flor, que es digno de admirar su aroma y su color. Si de una simple flor cuida mi Dios así, con cuanto más amor no cuidará de mí. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, si un pájaro cayó, no creas que esto fue sin permitirlo Dios. Si el pajarito aquel se vende por un as, no tienes que temer. Tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Fascinante ser hijo de Dios, ¿sí o no? Aplauso para el Señor, es una maravilla, es un regalo, es una dicha. Y yo debo disfrutarlo. Y adivinen qué, que a través del bautismo somos hijos de Dios. Pero no se lo cuenten a los protestantes. No se lo cuenten a ellos. Pero les voy a mostrar a usted por qué la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña que por medio del bautismo somos hijos de Dios. Entonces, de modo que nosotros desde pequeñitos recibimos el bautismo para ser hijos de Dios. Comenzamos la vida en este mundo no solos, sino siendo hijos de Dios. Pertenecemos a Dios. Entonces aquí, en el versículo 26, si usted no toma en cuenta lo que sigue, pareciera que dijera, todos somos hijos de Dios. De lleno. Sin más ni más. El día en que nacimos ya somos hijos de Dios. No, otra vez, venga, otra vez. Pues todos sois hijos de Dios. Pero no ha terminado. La cosa continúa. Viene la explicación de cómo nosotros somos hijos de Dios. Todos. Pero ¿cuáles todos? ¿Todos los que nacimos o todos los que nos bautizamos? Los protestantes dicen todos los evangélicos. Porque ellos no se bautizan, ellos ya son hijos de Dios. Pero nosotros nos bautizamos y bautizamos a los niños para que sean hijos de Dios. Porque en la Iglesia Católica se nos enseña que con el bautismo todos los bautizados pasamos a ser. ¿Y dónde lo dice doña Lupa? Otra vez. Pues todos sois hijos de Dios. Todos. ¿Cuáles todos? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. Luego, ¿qué tenemos que hacer para poder ser hijos de Dios? Porque todos... ¿Por qué somos hijos de Dios? Aquí hay un porqué. Continúa. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos
los que habéis sido bautizados. Todos son hijos de Dios, pero se han sido bautizados. O todos son hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús, porque todos, aquí no dice menos los niños. ¿No se dan cuenta que es generalizado? Todos son hijos de Dios, porque todos han sido. Todos los bautizados. Entonces, aquí es donde la iglesia dice, todos los bautizados son hijos de Dios. Y el protestante dice, no, yo no bautizo a mi hijo. Pero usted no sabe que hay que ser bautizado para ser hijo de Dios. No, el pastor me dijo que yo ya soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es más importante, el pastor o la palabra de Dios? La palabra de Dios dejada en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Entonces la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad, nos dice a nosotros que todos los bautizados somos hijos de Dios. El problema es que los curas no nos dicen dónde aparece eso en la Biblia. Y entonces viene un protestante y dice, eso es mentira, todos somos hijos de Dios, ¿para qué bautizarnos? ¿Para qué bautizar a los niños si ya somos hijos de Dios? Y ay, si usted no bautiza al niño y el niño después de 16 años no se bautiza, 30 años y muere así, no importa. Pero el bautismo para ser hijo de Dios, mentiras. Porque el protestante está convencido que el católico nunca va a leer la Biblia, que se va a morir y nunca va a leer la Biblia y nunca va a descubrir sus mentiras. Pero le llegó la hora cero a los protestantes. Los católicos están despertando y están comenzando a leer la Biblia y están descubriendo que la Iglesia Católica, columna y base de la verdad, nunca nos ha mentido. Nos ha enseñado la verdad, solamente que no nos había dicho dónde estaba en la Biblia. Pero ya tenemos la oportunidad. Y mire que la estoy leyendo de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y cómo es ese misterio? Porque es un misterio. ¿Se acuerdan que los sacramentos son misterios, verdad? ¿Y cómo es ese misterio de que seamos hijos de Dios por medio del bautismo? Aquí viene Pablo a explicar cómo es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Porque nosotros no somos hijos de papá y mamá. El único hijo legítimo de Dios es Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos. ¿Y cuándo se nos adopta como hijos? A través de Él. ¿Y por qué se nos adopta como hijos? ¿Cómo hago yo para ser adoptado? ¿Qué tengo que hacer? Sí, el bautismo me hace hijo adoptivo de Dios. En cuanto y tanto que el bautismo ejerce en mí un misterio que tenemos que descubrir. ¿Por qué a través del bautismo yo paso a ser hijo de Dios, hijo adoptivo? ¿Cómo me adopta? ¿Cómo me adopta? Si usted adopta un hijo, lo integra a su familia, a su casa. Pues bueno, ¿cómo es que me adopta Dios? ¿De qué manera me adopta? Vamos a ver. Pues todos han sido bautizados otra vez. Porque todos los que habéis sido bautizados, todos los han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se dan cuenta? Porque al bautizarme en Cristo, de Cristo me he revestido. ¿Qué significa de Cristo me he revestido? Que cuando yo me bautizo, yo paso a ser hijo de Dios porque me pongo los vestidos de Cristo. De Cristo me he revestido. Primero porque como soy hijo, ya me integré a la familia, me puedo poner el vestido de Cristo. ¿Y qué es el vestido de Cristo? Si yo me visto de Cristo, quiere decir que con el bautismo yo paso a ser cristiano. Me puse el vestido de Cristo, soy cristiano, revestido de Cristo. Por eso la Iglesia Católica te dice que para ser cristiano necesitas ser bautizado. El protestante ignorante dice, yo soy cristiano porque yo pertenezco a la Iglesia Luz del Mundo, soy cristiano. A Petronilo le patina, el Coco le patina, el Coco le patina, el Coco. Muéstrame el capítulo y versículo donde diga que usted es cristiano porque pertenece a la Luz del Mundo, o a los testigos de Jehová, o a los pentecostales, lo que sea. No, usted es cristiano cuando se bautiza y se reviste de Cristo. Y al ponerse las vestiduras de Cristo, entonces usted se parece a Cristo. Usted pasa a ser se cristianiza a través del bautismo. Pero no solamente eso, sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni la libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué nos adopta?
Porque nos unimos, todos los bautizados, nos unimos a Cristo Jesús. Formamos parte de Cristo. Al formar parte de Cristo, si yo soy parte de Cristo, sencillo, el papá de Cristo pasa a ser mí y la mamá de Cristo pasa a ser mí. Entonces soy hijo adoptivo de Dios y también hijo adoptivo de la Virgen. ¿Por qué? Porque me uní a Cristo. Y cuando yo me uno, formo parte de Cristo. Ya al ser parte de Cristo, ¿Cristo es hijo de Dios? Sí. Y yo que estoy unido a Cristo, entonces paso a ser hijo de Dios, pero de forma adoptiva. Me uní a Cristo, me adherí a Cristo, entonces ya de forma adoptiva soy hijo de Dios. Sigue. Y si vosotros sois de Cristo. Y con el bautismo, no solamente me revisto de Cristo, no solamente me uno a Cristo, sino hay otra palabra. Con el bautismo, soy de Cristo. ¿No les dice nada? Ahora pregunto, ¿usted cree esto que dice la Biblia? Sí. ¿Cree que con el bautismo usted se reviste de Cristo? Sí. ¿Que usted con el bautismo se une a Cristo? Sí. ¿Que es hijo de Dios? Sí. ¿Y cuál fue la última que dijo? ¿La qué? ¿Y que con el bautismo soy de Cristo? ¿Sí lo cree? Ahora pregunto, ¿para qué bautiza usted a su hijo? ¿Para que sea hijo de Dios? ¿Para que sea cristiano? ¿Para que se revista de Cristo? ¿Para que se una a Cristo? Y para algo muy especial, para que sea de Cristo. O pregunto, ¿o usted no quiere que su hijo sea de Cristo? ¿O usted no quiere que su hijo sea hijo de Dios? ¿O usted no quiere que su hijo se revista de Cristo? Ahora ven la ignorancia crónica de los protestantes que dice, a los niños no hay que bautizarlos. ¡Qué desgracia más grande! Eso es palabra de Satanás. Eso no se lo inspiró el Espíritu Santo. Eso se lo inspiró el diablo para que los niños, hijos de los protestantes, no sean hijos de Dios. No sean cristianos. No estén unidos a Cristo y no sean de Cristo. Y ahora los protestantes ignorantes se sienten orgullosos porque ellos no bautizan a sus hijos. Y andan diciéndole a la gente que no bautice a sus hijos. O sea, le están haciendo la propaganda al diablo. Por eso se llama protestante. Porque a pesar de que está en la Biblia, este sacramento tan importante, ellos protestan y dicen, protesto a los hijos, a los niños no hay que bautizarlos porque ellos no saben lo que hacen, porque ellos no tienen pecado. Son misterios de la fe. Los sacramentos son misterios de la fe. Que no se trata si usted lo entiende o no lo entiende. Se trata si usted lo cree o no lo cree. Y por último, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo comenzó? Que con el bautismo somos hijos de. ¿Y cómo terminó? Si somos hijos, somos herederos de las promesas divinas. Y cuando el diablo no quiere que usted bautice a su hijo, es porque no quiere que sea hijo de Dios y no quiere que sea heredero del reino de los. Por eso usted verá aquí con esta cita, que Jesucristo va a coincidir en Juan capítulo 3, versículo 3. Usted verá que va a coincidir. Aquí dice que con el bautismo somos hijos de Dios. ¿Y cómo termina? Y heredero de las promesa, heredero del reino de los. Bueno, pregunto, ¿usted tiene hijos? Sí. Ajá. ¿Su hijo es heredero o no es heredero? Sí. ¿Y qué significa heredero? Que todo lo que usted tiene le pertenece a su hijo. Y eso lo adquirimos nosotros a través del bautismo. Somos hijos de Dios y todo lo que le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros. ¿Eso lo sabe el diablo? Sí. Y por eso el diablo manda a los protestantes que trabajen para él diciéndole a la gente no bautice a los niños para que no sean herederos del reino. Por eso se llama diablo, Satanás. Por eso sigue haciendo el mismo trabajo que hizo con Adán y Eva, engañar y mentir. Y por eso usted no tiene que hacerle caso a los protestantes, sino hacerle caso a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por eso los protestantes molestan conmigo y dicen que yo peleo con ellos. Yo no peleo, les digo la verdad.
y les tapo la boca con la Biblia de ellos, con capítulos y versículos. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno. Ellos no son Dios, digan lo que les dé la gana. Pero no me pueden refutar. A las pruebas me remito. Aquí, vean ustedes a Juan 3:3, del sacramento de la confesión. Juan 3, del bautismo, perdón. Jesús le contestó: Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede ver el reino de Dios, ¿y qué? ¿Cuál es la condición? Miren ustedes que ahí no dice a qué edad. Ahí deja claro que se puede bautizar a un niño, porque la única condición que Dios pone es que haya nacido. ¿Y un niño ya nació? Sí. ¿Puede nacer de nuevo? Vamos a ver, versículo 5. Lea el 5. Lea el 5. Usted puede decir no, el otro dice sí, el otro dice no, pero a mí qué me importa, a mí lo que diga Cristo. Vamos a ver, ¿qué dice Cristo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, sí se puede volver a nacer, pero ya no de la carne, sino del agua. ¿Y qué representa el agua y el Espíritu? El bautismo, ¿se acuerda? Marcos 1:8. Yo lo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo es agua y Espíritu. Entonces dice Jesús: el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los. Por eso con el bautismo todos somos hijos de Dios y todos somos herederos del reino de los cielos, o sea que podemos entrar al cielo. Y Jesús lo dijo. Ahí no dice la edad, ahí la única condición es que tenemos que nacer de nuevo. No de la carne, sino del Espíritu. Porque el que nace de la carne, siga. No puede. Lo que nace de la carne es carne. Ya un niño nació de la carne. Y es carne. Ahora necesita nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que nace del Espíritu, a ver. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces un niño puede nacer del Espíritu porque ya nació de la carne, y la única condición para nacer del Espíritu es haber nacido de la carne y volver a nacer del agua y del Espíritu. Entonces capten cómo la Biblia nos dice a nosotros que el sacramento del bautismo es algo tan importante, es un misterio de fe, es una gracia, por eso se dice que son canales de gracia. El bautismo es un canal de gracia por medio del cual Dios nos da el regalo de ser hijo de Dios, ser cristiano, ser heredero del reino, pertenecer a Cristo, ser de Cristo, unirse a Cristo. ¿Qué más quiere? No les dice nada. No es que la Biblia no lo diga, es que la gente ya no quiere creer lo que dice la Biblia. La gente dejó de ser creyente y se pasó a ser creyones. El que cree en Dios es creyente. El que cree en los protestantes son creyones. Y de esos creyones hay muchos. El problema en la Iglesia Católica es la ignorancia. Es la falta de formación. Es la falta de conocimiento, porque nosotros venimos de una fe distinta. Nuestros abuelos nunca se preguntaron por qué. Nuestros abuelos sabían que la iglesia era columna y base de la verdad. Y cuando la iglesia dice tal cosa, ellos dicen, la iglesia lo dice, yo lo creo, y no me venga a preguntar por qué ni por nada, yo creo y punto. Al punto que las abuelas decían: yo nací católica, yo vivo católica y yo muero católica, mijito. A mí aquí no me saca el aire. ¿O no? Era una fe ciega, una fe verdadera, una fe firme, sólida, que no tenía cabida para que el diablo me engañara con mentiras y dudas. Pero eso eran los abuelos, que eran así trancados. Y no escuchaban a nadie. Dígame que vinieran a hablarle mal de la Virgen María. Le echaba agua caliente y los sacaba a las patadas. Ahora ustedes son modernos. Llega un protestante, le insulta a la Virgen María, nuestra madre, y ustedes no le dicen nada. Le roban, le dicen que en la comunión, donde recibe a Dios en persona, Dios mismo, el cuerpo, su alma, divinidad. Él le dice: es un mero símbolo, ¿para qué van a misa? Y usted dice: pues bueno, y el pastor dice que no vaya, pues no voy. Y le dicen tantas mentiras, y ustedes escuchan, absorben todas las mentiras, todas las mentiras. Para escuchar la verdad sí les cuesta, pero para escuchar mentiras ahí están prestos. ¡Qué bravo! Y tienen los oídos prestos para escuchar a cualquier protestante que le llegue. Los viejos no. Los viejos decían: yo soy católico, lárguese de aquí, no lo quiero ver. Así de sencillo. Esa era la teología de ellos.
soy católico, punto. No necesitaba más nada. Si usted le preguntaba a su abuelo, ¿usted por qué se confiesa? Yo no sé, yo me confieso para el perdón de los pecados, porque la iglesia lo dice, y yo no sé dónde lo diga, pero yo lo creo. Columna y base de la verdad. La iglesia, sacramento universal de salvación. Eso lo sabían ellos. Ahorita no. Ahorita cualquier persona cree lo que cualquier tonto venga y le diga. Y a través de las redes, ¿cuántas mentiras hay a través de las redes? Imagínate, ¿cuántas mentiras? Ahorita nomás me escribió una amiga de Estados Unidos, me mandó un mensaje con capturas de pantalla. Me decía, mire padre, lo que usted me escribió, ¿es usted o es otra persona? Unas cuantas mentiras. Claro, tenía la foto mía y tenía el nombre mío. Y le dije, ¿y eso dónde lo ve usted? No, pues es que hay un canal por YouTube que dice Padre Luis Toro y tal, y entonces pues yo le escribí y me contestó y me dice unas cuantas cosas, pero claro, todo en contra de la iglesia. Y entonces pues yo dije, será el Padre Toro. Y como yo tengo el número suyo, pues le estoy escribiendo a ver si es este. Y le dije, ¿se da cuenta qué tan fácil es creerle a los mentirosos? A pesar de que me conoce y todavía se atreve a preguntarme si soy yo. Si eso es una persona que me conoce, ahora qué será lo que no me conoce. Pero a través de las redes sociales estamos prestos para dejarnos engañar de cualquiera. Cuidado, porque el bautismo es un sacramento. Ahora, ¿qué pasa? Siga usted ahí leyendo cuando Jesús le dice, de cierto digo, que si no renace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Está claro o no está claro? Lo único que falta es creerlo. El reto que hoy les hago a ustedes es, ¿lo quieren creer o no? Si lo quieren creer, entonces cuando llegue un evangélico a decirle que no bautice a su hijo o a su nieto, usted diga, este viene enviado por Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y ya. Y si quiere ayudar a esa persona, pues agarre la cita y se lo muestra y le dice, mira, aquí la Biblia dice que tiene que bautizar a todos. Todos. Incluso los niños, porque ya nacieron de la carne, pueden nacer del espíritu. Y la ventaja que yo siempre tengo en la Biblia. Y la ventaja que yo tengo en la Biblia, usted se lo puede comprobar. Cuando un católico se forma, ya el protestante perdió. El protestante tiene éxito en cuanto y tanto encuentre a católicos ignorantes. Pero si el protestante se encuentra a un católico bien preparado. Yo me fui a Roma, la primera vez que fui a Roma, me tocó que viajar a Roma. Me fui a Roma. Llegué más perdido. No sabía para dónde iba, ni a dónde estaba, ni nada. Y Dios mío, ¿y cómo hago yo para agarrar? ¿Para dónde voy yo? ¿Yo iba o yo venía? No sabía, perdido. Preguntaba por aquí, por donde iba, mire, yo voy para tal lado. Vaya, camine 6 cuadras. Caminaba 6 cuadras ya, cansado. Mire, ¿dónde queda esto? Para allá, 10 cuadras, para atrás. Llegaba allá, mire dónde queda esto. Para allá, 12 cuadras. Pasé toda la mañana en eso. Qué mentiroso allá no busquen dirección ustedes porque allá hasta llegar a Roma está bien, porque todo, ¿cómo es? Preguntando se llega a Roma, pero en Roma lo pierden. Y al final me encontré con 2 hombres, bien vestidos, traje bien elegante, y varón, ¿le podemos ayudar en algo? Sí, claro, yo estoy más perdido. Sí, mire, esta es la dirección, claro, nosotros sabemos. Vamos, y comienzan a predicarme, eran mormones. Y comienzan a predicarme, pero como yo ando así, ni pensar que yo era cura. Y comienzan a predicarme, y como era lejos, pues digamos, y yo, cuando ya me di cuenta que me habían predicado, le dije, bueno, ahora me toca a mí. Y comencé, taca. Y le di una cita que los aturdió, se miraron, y dijeron, bueno, varón, busque a otro que los guíe. Me dejaron perdido. ¿Sí? Porque cuando un protestante encuentra a alguien que conozca de Biblias, se echa para atrás. Ahora vean ustedes que cuando Jesucristo se bautizó, según San Marcos capítulo 1, versículo 10, San Marcos capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia que a través del bautismo se nos da unos regalos que si usted y yo prestáramos atención, volveríamos a bautizarnos. No, digo, volveríamos a bautizarnos echando broma, pero bautismo se recibe una sola.
sino que si usted y yo prestáramos atención, entonces valoraríamos el sacramento de él. Entonces no diría, vamos a bautizar a mi nieto para salir de eso. Vamos a bautizar a mi hijo para salir de eso. Ay, no, yo mi hijo no lo bautizo porque usted sabe que los padrinos de mi hijo están en Roma, andan para Roma. Y hasta que ellos no lleguen, ya tengo 2 años esperándolo. Hasta que no lleguen no lo bautizo. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. No sabe lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué gana cuando se bautiza? La importancia del sacramento del bautismo. Lo que hace en tu vida, lo que hace en mi vida. Véanlo. Aquí está claro. Y luego, cuando subía del agua, vio abrir... Un poquitico más atrás. El 9, para que dé cuenta si se estaba bañando o lo estaban bautizando. Vamos a ver. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. No se estaba bañando, lo estaban bautizando. Fue bautizado por Juan En el Jordán. Ajá. Y luego, cuando subía del agua, Ahora sí, después de ser bautizado, aquí está la enseñanza teológica. ¿Cuáles son las gracias del bautismo? vio abrirse los